Para hoy tenemos a una invitada muy particular. Imagínense a una mujer que no se puede quedar callada cuando tiene algo para decir y que va a decir exactamente lo que piensa, porque ser sincera es parte de su esencia. Imagínense que además es extrovertida, karateca, hace unos postres increíbles, ama a sus 2 gatas, conduce carros de velocidad y es toda una base de datos andante, porque para todo lo que usted necesite, ella tiene el contacto. Estamos hablando de María de los Ángeles Jiménez, una maestra en gestión del conocimiento y la innovación y especialista en evaluación social de proyectos, que cree que la innovación es el motor del cambio, de la transformación y la base de las economías. Hoy, en su calidad de directora de operaciones, está con nosotros en Encuentro Ítem Bonus Track para hablar sobre Georgia Tech en Medellín. Hola María, ¿cómo estás? Hola Alejo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar estar hoy aquí conversando con nosotros. María, para empezar, pues, ¿qué tal si nos cuentas un poquito las generalidades sobre la historia de Georgia Tech y el Centro de Innovación y Emprendimiento que abrieron en Medellín? Bueno, te cuento un poco, digamos, el Georgia Tech Institute como tal, o Instituto de Tecnología de Georgia en español, nace en 1885, estamos hablando ya de hace algún tiempo, y finalmente ellos empezaron y sus 50 primeros años fueron enfocados como una escuela de oficios. Yo no sé si ustedes recuerdan, inclusive acá en Medellín hubo unas escuelas de oficios ya hace también algún tiempo donde las personas se certificaban específicamente en oficios específicos y nos permitía, digamos, generar conocimientos como tal. El instituto en sus primeros 50 años fue más enfocado hacia un enfoque tecnológico, digamos, de esos oficios tecnológicos que se requerían, muy desde la mecatrónica, desde temas eléctricos, entre otros, y ya luego, más o menos, como fue como más o menos para el 48, que cambia ese nombre ya a Instituto de Tecnología de Georgia para reflejar más como un enfoque hacia la investigación científica y de tecnología avanzada. Fue en ese momento que hace ese cambio como tal, y adicionalmente también empieza, digamos, a tener una fuerza muy en su región, porque pues si ustedes bien saben, digamos, Atlanta es reconocida también por temas de negritudes, en temas de igualdad, Martin Luther King, digamos, ahí como que hay muchos ejercicios de temas de derechos humanos que también, y ahí la universidad empieza, digamos, a jugar un papel importante también. De hecho, pues tuvo, digamos, como siendo una de las primeras universidades que admitió afroamericanos en su momento sin necesidad de una orden judicial, y pues esas cosas como que marcaron parte de la historia que ellos tienen como universidad y el legado que también han tenido. Así, digamos, Que hasta aquí lo que se está diciendo es que Georgia pues es como muchas de las universidades que tenemos acá que nacen como institutos técnicos, así tecnológicos, es, evolución así es. pues creció y es una universidad pues del tamaño que es ahora, ¿cierto? Así es. Digamos ahí que es importante contar, es una universidad pública, está reconocida dentro, digamos, de Estados Unidos, empezó a tener una fuerza muy fuerte en temas de tecnología aplicada. Yo creo que por ese principio de lo que tú decías, de como una tecnológica, una técnica que tenemos acá en el país también. Súper. Y ya entonces, me imagino, nos cuentas cuándo llega la parte Sí. de estos Del centros de innovación. centro. Imagínate que ellos dentro, digamos, dentro de como su organización empezaron a establecer, venga, ¿cómo podemos empezar a llevar también conocimientos que se han desarrollado en la universidad a diferentes partes del mundo? Entonces empezaron tanto a hacer llamados como también a tener contactos con diferentes universidades en Singapur, en China, en Panamá, en Chile, entre otros, para poder generar espacios de generación de conocimiento, no conocimiento, y también de aplicación de ese conocimiento que tenían en otros contextos, que es como esa digamos, visión global que quieren tener como tal. Entonces, hay un centro específico en logística, por ejemplo, en Singapur, con una universidad en Singapur, tienen también un centro de logística porque son muy fuertes en temas de logística, ciberseguridad, analítica de datos, entre otros.
en Panamá se hizo directamente con el gobierno, un centro de innovación de logística, y la historia de Medellín es muy bonita, porque digamos como que estas conversaciones empiezan desde antes de pandemia, porque sí tenían el interés de cómo poder generar un espacio en torno al emprendimiento, a la innovación, y yo creo que va a ser como el core de toda nuestra conversación en Latinoamérica, porque ellos tienen muchos egresados de América Latina y ahí empieza, digamos, como esa conexión. Más o menos hacia 2019 empiezan algunas conversaciones, algunos temas de, venga, ¿qué está pasando en Medellín? Como ven también algunos empresarios que son egresados de la universidad, de Georgia Tech directamente, cómo estaban viendo el ecosistema y empezaron a tener ciertas conversaciones entre la universidad y sus egresados directamente. Así es como empieza esta historia. María, muy interesante eso que nos estás contando. Entonces, si lo entiendo bien, pues digamos, Georgia Tech empezó esta estrategia de vamos a montar centros alrededor del mundo para que llevemos nuestras capacidades en múltiples temas. Y por lo que entendí, hay algunos lugares donde tienen los enfoques más hacia unas técnicas o habilidades más específicas, por lo que decías de logística y demás, pero acá el core en general es innovación y emprendimiento como una generalidad. ¿Es así? Así es, Alejo. Lo que pasa es que de alguna forma también Georgia Tech empezó a trabajar mucho y su propio ecosistema, no solamente en la universidad, sino en el Estado, le permitió empezar a generar emprendimientos. Entonces empezó a generar muchas capacidades en términos de incubadoras, de aceleradoras, y de alguna manera dijo, no, venga, queremos enfocar hacia emprendimiento e innovación, y finalmente de las conversaciones que tuvieron con estos egresados, uno de los puntos que más identificaba más de necesidades técnicas o como los otros temas relacionados que tienen en otros centros en otras partes del mundo fue cómo el emprendimiento y la innovación era un tema redundante y sobre todo muy importante para estos empresarios, y ahí fue que dijeron, venga, ¿cuáles son las condiciones que tiene Medellín para esto? ¿Cómo está el ecosistema? Y empezaron a buscar cómo estaba el ecosistema, hicieron entrevistas con diferentes actores, con actores de, pues, ya de larga data nuestra, con Créame, con Parque del Emprendimiento, con el Comité Universidad Empresa Estado, con varios empresarios, también buscaron convocar a diferentes emprendedores para saber qué es lo que estaba pasando pues, en nuestro ecosistema como ciudad, como tal. Entonces, ellos empiezan a tener esa fortaleza en temas de emprendimiento e innovación dentro de su universidad. Más o menos estamos hablando que el año pasado lograron alrededor de más o menos, mal contadas, unas 300 startups solo de la universidad como tal, y a través de diferentes capacidades que tienen, que un programa específico, que un tema de Makerspace, que le llaman Invention Studio, que ahorita les hago la publicidad, que mañana, el 28 de mayo, se inaugura el primer Invention Studio acá en Medellín, pues en la Universidad de IA. También pues del acompañamiento que hacen directamente la universidad con Georgia Tech. Pero bueno, ahorita si quieres hablamos de ese tema. Entonces, ellos con esas, digamos, esas capacidades de decir, venga, es que nosotros podemos lograr han creado más de 300 startups a través de investigación y de talento de la universidad, de los estudiantes, porque a veces solamente pensamos que las startups son exclusivamente de estudiantes o de egresados, y realmente ahí hay un componente de investigación muy fuerte. Súper. Que de hecho, pues has mencionado un par de veces el tema de las empresas, de que consultaban mucho, tanto con sus egresados como con gente del sector empresarial. ¿Qué rol jugaron el sector empresarial como tal en la llegada de Georgia Tech y este centro aquí a Medellín? Pues yo te digo, ellos son los auspiciadores, y yo creo que más que auspiciadores, ellos son los fundadores de esto. O sea, es el empresariado, digamos, colombiano, quienes terminan haciendo que esto sea una realidad en serio en el país. Digamos, inclusive desde allá nos decían, desde Atlanta nos decían, vea, normalmente no es habitual que suceda así. Normalmente nos llaman es de sectores públicos, de universidades públicas, de otros puntos, y acá en nuestra realidad es el sector privado quien tiene una fuerza importante.
Entonces ellos jugaron un papel, yo creo que fundamental, sin ellos esto no sería una realidad, y adicionalmente porque finalmente ellos también están participando de todas estas iniciativas a través de grupos de trabajo de las mismas empresas que actualmente hacen parte del centro y que permite generar inclusive dinámicas que anteriormente posiblemente pues sí, en una llamada lo hacían, pero tener sentado a una persona de Innovación Abierta de Bancolombia, de Cristal, de TCC, con Fama, en un mismo espacio, trabajando en pro del ecosistema de la ciudad. Entonces ahí uno es cuando dice, venga que acá se está generando un espacio muy interesante, no solamente de conversación, sino también de impacto para la región. Qué chévere, María. Y ahí nos diste ya como un esbozo, pero de pronto si nos profundizas un poco ya en términos de, listo, llega Georgia Tech a la ciudad, ¿cuál es su oferta en este momento pues, del Centro de Innovación y Emprendimiento que tenemos acá? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Para quién va dirigida esa oferta? Listo, yo te cuento un poquito, digamos ahí, Alejo. Inicialmente, pues nace el centro gracias al apoyo de estas, digamos, de estas empresas. El centro empiezan las conversaciones desde, como te contaba, desde antes de pandemia, llega pandemia, eso pues se congeló un poquito y empezó operaciones hace un año. Digamos como que la oferta que está enfocada al centro es 100% ahorita, y es algo importante, digamos, de mencionarte, el centro tiene una visión de 5 años de fortalecimiento de capacidades por parte de expertos desde Atlanta, expertos desde Georgia, que nos fortalezcan capacidades acá en la ciudad. Porque si bien nuestro ecosistema es un ecosistema más o menos en crecimiento, no te puedo decir totalmente maduro, porque pues obviamente en ese camino está yo creo que toda la ciudad y todas las diferentes entidades que hacemos parte de. Pero sí en esa, digamos, en esa consolidación, yo creo que ya consolidados estamos como ecosistema, el programa y lo que busca el centro es fortalecer esas capacidades. Entonces, en estos próximos 4 años que ya queda de, digamos, de ese compromiso y ese acuerdo que se hizo también con el empresariado acá, es cómo fortalecemos desde la base y también a las startups que ya están creadas para que puedan tener diferentes visiones. Entonces tenemos programas enfocados a estudiantes universitarios, mucho desde la mentalidad emprendedora, si bien algunas universidades tienen programas excepcionales acá en la ciudad, estos son de manera, digamos, transversal. Acá entran los que puedan inscribirse, puedan disponer del tiempo y adicionalmente tengan una posible idea de negocio, pues más o menos estructurada, porque la verdad incluso nos llega el que no tiene ni idea y termina montando un proyecto bastante interesante con prototipos, entre otras cosas. Y sí sucede que está entonces enfocado a cómo fortalecemos esa base de emprendimiento para las universidades locales y adicionalmente también algunas de las startups que ya están constituidas o que ya están en operación que de alguna forma se estancan porque no tienen una buena forma de descubrir realmente cuál es su cliente, algunas se nos enamoran más de la solución que del problema y otras también como con esa mirada de mercado global que eso es lo que termina siendo el plus también de estos programas, de cómo empezamos a abrirles ese chip de mercado global, no pienses solamente en el mercado local, que fue uno de los hallazgos que sí se ha evidenciado en nuestro ecosistema. Entonces los programas nos permiten eso, entonces los programas están enfocados a estudiantes universitarios, esperamos tener más adelante otros con esa base de emprendimientos que sería ya con colegios y adicionalmente también con algunas de las startups que ya tenemos en la ciudad, poder tanto vincularlas con otras iniciativas de ciudad, pero también darles como ese plus de mira, también un ojito en la internacionalización. Qué chévere, María, porque precisamente pues yo soy convencido de que ese tema de la internacionalización nos hace mucha falta, en el sentido que muchas veces creemos que nuestro mercado está aquí a nivel local y realmente pues o sea, nuestro mercado es muy chiquito, si lo hemos comparado pues con el mundo y nuestro ecosistema también es muy pequeño. De lo que dijiste me llama algo la atención y es el tema de cuando deciden llegar, pues hacen como un estudio de cómo estamos y
dicen, pues realmente es un ecosistema como en crecimiento, no está tan maduro. Ahí que vieron un poco en términos de cuando hacían la evaluación de Medellín como ecosistema de innovación, de, para diseñar como esa oferta, que cuáles fueron esos de pronto vacíos que dijeron deberían suplirse un poco y vamos a trabajar hacia allí. Pues digamos, se identificaron varios puntos. Lo bueno de esa, como de esa lectura que se hizo en su momento es que habían muchas fortalezas del ecosistema, pero también habían algunas debilidades. Digamos, como para mencionarlas, y yo creo que no solamente este, sino otros estudios también nos los han dicho. Tenemos un tema de desarticulación entre entidades. También, digamos, los emprendedores no tienen esa visión global de, venga, que cómo miramos el mercado más allá de Medellín. También se identificó y uno de los puntos que ha generado como una discusión ahí, y obviamente es por cómo estamos en ese engranaje de nuestro ecosistema y de cómo fortalecemos que no hubieran tantas empresas desde las universidades. Como que ahí fue uno de los puntos más claros y fue como, mire que es que ahí es donde más tenemos que fortalecer y nos gustaría trabajar muy de la mano de las universidades para que realmente las startups nazcan desde ahí, nazcan de nuestras universidades o de los profesores, que obviamente las dinámicas por temas de propiedad intelectual, entre otras cosas, son muy diferentes porque nuestra realidad y nuestro contexto es bastante diferente al de Atlanta, al del Silicon Valley, o sea, si nos comparamos, obviamente vamos a encontrar esos temas, pero dentro de las debilidades que se identificaron en su momento, no hay un tema de redes de ángeles inversionistas, pero digamos ese ahorita ya ha estado como volviendo a nacer ahorita en el país y ahí dijo, digamos como tal, el centro y la iniciativa, no, nosotros ahí en temas de financiación puede que no nos podamos meter directamente, pero sí en el tema de transferencia de conocimiento y de capacidades para las universidades, para diferentes actores en el ecosistema, para que sean esa base de nuevas empresas en la ciudad. Entonces, fue uno de los focos muy grandes de cómo trabajamos con universidades locales, con estudiantes, con profesores y adicionalmente también cómo hacemos para que estas startups, porque habían muchas como que quedaban ahí en un bucle, y hay unas que no, pues que no lograban el crecimiento que estaban buscando y tal vez era por un tema de mercados. Claro, esa mirada sentada en la ciudad o quizás Exacto. en el país. María, y de pronto ahí, ya después de este primer año de operación, que han identificado como buenas prácticas o cosas que ustedes digan, esto está funcionando y realmente está generando un impacto, y asimismo, qué retos también ustedes han encontrado de decir, pucha, queríamos que esto pasara, pero ha sido un poco difícil por este motivo. Digamos, algunas de las cosas que se ha identificado es el interés que tienen en la ciudad por emprender. O sea, y yo creo que siempre lo hemos sabido, pero es muy diferente cuando tú lanzas una convocatoria de máximo 50 personas y se te presentan más de 200. Entonces ahí uno dice, venga, el tema es uno, deseable, interesable y adicionalmente también de poder acercarnos a, digamos, de un año de operación que lleva el centro, yo te soy súper sincera sobre todo el entendimiento de los emprendedores, tanto desde el estudiante universitario como entre otros, porque algunos dicen, vea, esto es más práctico de cosas que yo ya había visto, o yo no tenía ni idea de esto, nos ha pasado con emprendedores que imagínate ya llevan más de un año operando y no tienen ni idea que es una incubadora en la ciudad. Y uno dice, ahí, ¿qué está pasando? Entonces, hace un año yo te digo, acercarnos a emprendedores, también uno de los temas más claves que se ha tenido es con un bootcamp que tenemos muy experiencial, donde los emprendedores saben en qué nivel están a través de diferentes herramientas del nivel de inversión, si están listos o no, inclusive unos que están ya vendiendo bastante, cuando tú los pones a hacer un pitch, no están listos. Entonces uno dice, venga, ¿qué está pasando? Y se ha fortalecido mucho en eso. Entonces hemos tenido alrededor de temas de más de 64 startups formadas en cómo hacer un pitching,
varias de ellas ya se han vinculado a aceleradoras y a otras iniciativas nacionales e internacionales, también a través de un programa de soft landing que se tiene en Atlanta. Imagínate, yo creo que en las diferentes cortes han máximo unas 8 startups que han estado y ya tenemos, digamos, de los casos de 3 de ellas que ya están abriendo mercado en los Estados Unidos, una que inclusive ya se estableció allá en Estados Unidos. Entonces ahí uno es cuando dice, vea que por acá hay algunos puntos donde sí hemos podido, donde nuestras startups en Colombia sí pueden hacerlo, sino que lo que necesitan es mayor conexión. Y yo creo que eso es una de las ventajas de esto, es como el networking que pueden hacer entre startups, de los aprendizajes que se han tenido, inclusive de cómo estas que ya están allá y ya están abriendo mercado en Estados Unidos, también entonces luego vemos cómo hacemos para que se replique con otras o que también nos cuenten esas historias difíciles, que yo creo que también es uno de los puntos que a veces no hablamos mucho de qué ha sido lo más difícil. Y de los estudiantes universitarios, yo te digo, eso ha sido un boom completo, donde hemos tenido ya más de 100 estudiantes de diferentes universidades participando de formaciones en torno a esa mentalidad emprendedora, independientemente que continúen o no con nuestros programas. Por lo menos sabemos que ahí le va a quedar un chipcito y, no, yo estoy en la nacional, entonces me vinculo con esto, o voy a empezar a buscar cómo acceder a diferentes iniciativas como tal. Las dificultades que me preguntabas, Alejo, yo creo que la principal dificultad que hemos encontrado es el tema del idioma, si te soy súper sincera. Ha sido muy difícil, porque muchas de estos programas son 100% en inglés, y estos programas 100% en inglés ha generado esa barrera por temas del idioma, porque hay unos que dicen, sí, no, yo lo hablo, y inclusive hablándolo, no sé si porque no quieren hablarlo, porque les da pena, no se sienten seguros, o que uno se da cuenta como que no tanto. O sea, María, ¿tú sientes que el idioma está filtrando un poco, a pesar de que tiene unos números excelentes, como nos estás diciendo en términos de convocatoria, pero el idioma está filtrando la gente que está llegando? O sea, hay gente que quisiera, pero por temas de idioma dice, uy, no me le mido. Sí, sí, y ha pasado. Inclusive, a mí me encanta porque inclusive hay unos que se les dice 100% en inglés y nos dicen ahí en las mismas aplicaciones, no tengo el idioma, pero me encantaría. Es como, vení, o sea, me encantaría que hicieras parte, pero pues obviamente no va a poder adquirir la información y sobre todo esa transferencia de conocimiento que quisiéramos brindarle a todos, la verdad. Entonces, casi que ha sido como un filtro natural en eso, Alejo. Ojalá pues no existiera, la verdad, pero es una realidad. Vale, en nuestro caso, pues como Universidad Nacional, obviamente tenemos la fortuna para la sede de Medellín, que ustedes como centro están acá ubicados, y es, digamos, lo fácil acceder a la oferta que ya nos mencionaste. Pero nosotros tenemos 9 sedes en todo el país. Las personas de las otras sedes, investigadores, estudiantes, egresados, pueden también acceder a los programas, algunos sí, Digamos, otros. sí, el asunto es que muchos de esos programas son presenciales, entonces ahí pudiera ser esa la dificultad para ellos, Alejo, si te soy sincera. Pero inicialmente está, digamos, enfocado como en Medellín y área metropolitana, también pues por cercanía, porque pues es un programa que, digamos, no sé, el día de mañana lo hacemos en un ruta N. Entonces, pues obviamente para una persona tal vez en Bogotá sea un poco más difícil desplazarse, o otra persona en otra sede pudiera ser un poco más complejo. Vale, pero es más un tema de que están muy enfocados en algunos casos a la presencialidad. Sin Sí, embargo, el que esté dispuesto, pues podría llegar a acceder. claro, Hay otro tipo de restricción, como lo dices. sí, sí. Perfecto, María. Y entonces, en términos de esa visión, pues que me llamó también mucho la atención que tú dijiste, venimos con una visión a 5 años. En este primer año se están cumpliendo esos objetivos que le apuntan a esa visión. Y de Pues pronto, digamos, se están empezando a generar las bases para que eso se dé, Alejo. Entonces, lo que te decía, están muy enfocados ahorita como en ese fortalecimiento de las bases, de emprendedores universitarios y adicionalmente de los emprendedores que ya están, digamos, en otras etapas para que puedan como despegar un poco más rápido. Sí, digamos, se está empezando a dar, que es importante, que obviamente esto va a requerir más
conexión y sobre todo yo creo que ese sueño que tenemos todo de articulación con otras entidades, porque es como, pues yo lo formo acá o le doy la experiencia acá, pero él tiene que continuar en el mismo ecosistema, o sea, el mismo ecosistema tener esa capacidad de decir, listo, sigamos, bien sea o en la universidad o en diferentes entidades, en incubadoras o en aceleradoras como tal, que les permitiera eso. Entonces, yo creo que esa visión no solamente es como de cómo vamos aportando los objetivos de poder generar mayores startups en la ciudad, sino también cómo nos articulamos con otros actores para que eso siga, digamos, dándose y continúe. Excelente, María. Pues yo creo que podemos ir cerrando el programa. Aquí la lógica es un poco que yo te puedo dar un resumen de lo que hablamos. Tú me digas si está bien, si hay algo por complementar o por aclarar. Nos contaste la historia de Georgia Tech, que es impresionante, pues viene hace muchísimos años, que tiene como esa vena un poco técnica, tecnológica, que es lo que les permitió, pues, después de volverse a universidad, tener un montón de capacidades en ciencia, tecnología e innovación, y con eso ir como montando diferentes centros alrededor del mundo, llevando sus capacidades. Vieron a Medellín, pues, como una plaza interesante para traer un poco todo ese conocimiento que tienen en emprendimiento e innovación, y con una oferta pues como muy enfocada a lo que ustedes entendieron que necesitaba la ciudad, que es un ecosistema que está en desarrollo, por lo cual todavía hay que trabajar mucho desde las bases del emprendimiento, donde están egresados, estudiantes de universidades, obviamente gente en empresas ya, también investigadores. Pues también yo creo que nos contaste algo de los retos, ¿cierto? Que pues nunca están de más, algo que nos hace un llamado a todos en las ciudades como, ojo con el tema de inglés, y ojo con la visión también, no nos quedemos como a nivel local, hay que desarrollar esas capacidades, en este caso, de podernos comunicar con gente afuera, que es donde realmente hay un mercado enorme, y también pues debemos generar como conexiones. Yo creo que Georgia Tech, pues esto ya es apreciación personal, viene creciendo un montón, y seguramente de aquí en los 4 años que faltan para esos primeros 5 años donde ustedes van a hablar si compran los resultados, seguramente van a tener un impacto tremendo en la ciudad. Entonces, pues por ese lado, María, agradecerte. No sé si está bien así o algo adicional. No, yo creo que Alejo está súper bien. Finalmente, lo que viene a hacer este centro es a sumar en el ecosistema, a sumar porque nuestro ecosistema ha tenido, yo creo que un crecimiento importante, entidades que le han dedicado mucho tiempo a este tema de emprendimiento e innovación, pues hemos sido íconos también a nivel global y demás, y yo creo que es recuperar también eso, recuperar y poder conectar con lo que ya existe y poder sumar en esto. Así es, yo creo que por eso usamos tanto la palabra ecosistema, porque al final de cuentas eso es, pues son muchos actores sumando en pro de algo. María, pues agradecerte nuevamente por haber estado con nosotros, y asimismo a todas las personas que nos están viendo, invitarlos a que vean este y los demás capítulos en nuestra cuenta de YouTube, @extrauniversitariamed. Muchas gracias, María. No, gracias a ti, Alejo. Feliz tarde. Sí.